La clase pasada ya comenzaron con la unidad número 4, muerte y resurrección de Jesús. Y vamos a ver ahora, entonces estamos en el capítulo 13, vamos a empezar con el versículo 31. Jesús predice la negación de Pedro. Vamos a leer el versículo 31 hasta el 38. Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes les dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Versículo 36. ¿Y a dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. ¿Tú darás la vida por mí? De veras te aseguro que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Entonces, a partir de este versículo 36, este versículo 33, Jesús se dirige a sus discípulos ya con un discurso de despedida. Ya estaba llegando la hora de su crucifixión, entonces tiene que hablarle a sus discípulos ya con otros términos. Y después de la salida de Judas, entonces, Jesús declara lo siguiente: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Es decir, que la obra de Jesús en la cruz significa una glorificación mutua. Jesús honra al Padre por su obediencia, por su sacrificio, y el Padre lo honrará a través de la resurrección y de la ascensión como recompensa por su obra. Es decir, la gloria del Hijo del Hombre iba a ser manifestada a través de la muerte y a través de la resurrección. Entonces Jesús ya se estaba encaminando hacia la cruz. Y sus discípulos, claro, no pueden ir con él. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Pero sin embargo, ¿cuál sería su tarea? Ellos debían seguir con la obra de Jesús para que el mundo sepa que ellos pertenecen a Jesús. Entonces, como Jesús se lo había demostrado antes también, cuando le lavó los pies, que ustedes lo vieron en la clase pasada, la palabra clave de su reino es amor, es decir, un amor lleno de humanidad y de servicio. El versículo 34, Jesús le dijo: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Entonces esa era la clave, el amor mutuo que debían tenerse entre ellos. Entonces cuando Jesús le dice allí, como yo los he amado, allí en este versículo 34, él quiere decir que Él es tanto la fuente como el modelo de nuestro amor. Es decir, Él es el ejemplo del amor que debemos seguir cada uno de nosotros. Ahora, en el versículo 36, Pedro le pregunta: ¿a dónde vas, Señor? Y Jesús repite la misma respuesta que les había dado en el verso 33, pero ahí agrega ahora, en este caso agrega que ahora es que ellos después sí podrán seguirle. Dice: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero sí me seguirán más tarde, le responde Jesús. ¿Por qué no te puedo seguir ahora?, dice Pedro. Es más, Pedro agrega: y mi vida daría por ti. Y Jesús lo corrige a Pedro diciéndole que no entregaría su vida por él, sino que por el contrario, esa misma noche lo iba a negar antes que cantara el gallo. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Entonces ahí Jesús predice la negación de Pedro. Ahí finalizamos ya con el capítulo número 13, vamos a entrar al capítulo 14. Jesús declara que Él es el camino al Padre. Y ahora viene un momento donde Jesús consuela a sus discípulos. El versículo 1, Jesús le dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, es decir, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí, le está diciendo Jesús a sus amados discípulos. Entonces lo importante ahora, ¿qué era?
era confiar en Dios Padre y seguir creyendo en Jesucristo. Es decir, su partida tenía un objetivo. Es decir, voy a prepararles un lugar para ustedes. Ustedes estarán a donde yo esté. Es decir, ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Versículo 3. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Entonces, la partida de Jesús sería algo temporal, sería para preparar un lugar y luego vendría nuevamente para reunirse con sus discípulos. En el verso 3 dice, y si me voy y se lo preparo, el que acabamos de leer recién, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté, les dice Jesús. Entonces, claro, los discípulos no conocen el camino por el cual Jesús llegaría al Padre. Ellos estaban confundidos porque ellos pensaban con una mente terrenal, no podían entender bien las palabras que Jesús les estaba diciendo. Entonces, versículo 5, dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Ellos todavía no conocían suficientemente la grandeza de Jesús, no conocían su gloria tampoco. Y ellos no conocían que Él siendo hombre, aunque se hizo hombre y vino a la tierra para darnos a cada uno de nosotros vida eterna, además era el Hijo de Dios. Ellos todavía no podían entender, estaban como confundidos. Entonces, ellos no podían entender que Jesús estaba a punto de volver a la gloria celestial con su Padre, pero antes debía pasar por el sufrimiento, por la muerte y también luego, después, por la resurrección. En el verso 6, Jesús le dice lo siguiente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, Él es el único camino verdadero, Él es la vida y por medio de Él hay vida eterna en comunión con Dios. Entonces, Jesús viene de Dios y nos conduce al Padre. Él les enseña allí a sus discípulos, llevándole a un conocimiento más profundo de quién es Él. Y ellos conocen a Jesús, pero todavía no tienen una revelación del Padre. Versículo 7, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, les dice Jesús. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Entonces los discípulos, claro, le cuesta conocer a Jesús por medio de la fe. Pero fíjese, ahí aparece Felipe y le dice a Jesús, muéstranos el Padre y con eso ya nos basta, le dice Felipe. Y Jesús le responde lo siguiente en el versículo 9, tanto tiempo llevo ya con ustedes y todavía no me conocés, le dice. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, le dice Jesús. Entonces Felipe, ¿qué pasa? Él no necesita una revelación extraordinaria de Dios, sino que él lo que necesita es un conocimiento más profundo de Jesucristo, porque Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A través de sus hechos y sus palabras, entonces Jesús muestra la unidad que Él tiene con el Padre y todo lo que Él hace y todo lo que Él dice, lo hace y lo dice en el nombre del Padre. Y el Padre entonces se hace visible a través del Hijo. Versículo 10. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Entonces, la estadía aquí de los discípulos aquí en la tierra no perdía valor cuando Jesús se fuera, por el contrario. Ellos tenían que continuar con la obra de Jesús. Ellos tenían que seguir predicando el evangelio de salvación. Ellos tenían que seguir hablando del Mesías. Entonces, el verso 12 dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mis obras, le dice Jesús, las obras que yo hago, también esas obras él hará. Y aún cosas mayores hará, porque yo vuelvo al Padre. Hay las palabras que dice
la palabra porque yo voy al Padre, que dice Jesús, ahí forman la base de las obras mayores, es decir, que los discípulos podrían hacer. Entonces, al recibir toda la autoridad del Padre, Él puede hacer que los discípulos hagan mayores obras en respuesta a las oraciones que ellos harían, en respuesta a sus oraciones. Entonces, para asegurarle Jesús esas palabras que le estaba diciendo a ellos, para que traerle paz a ellos, Jesús le da la promesa que cualquier cosa que ellos pidan en su nombre, Él se las daría. En su nombre indica tanto la certeza de la promesa como la comunión íntima con Él que la oración requiere. Entonces, todo lo que pidieran en su nombre, el Padre lo haría. Así que ellos tuvieran fe, que no tuvieran temor después de su partida, porque a través de la oración, todo lo que ellos pidan al Padre, el Padre se los concedería. Y el que pide cosas en su nombre recibirá de acuerdo a la voluntad de Cristo, pues de esta manera será glorificado el Padre en el Hijo. Versículo 12, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, así que será glorificado el Padre en el Hijo, lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. A partir del verso 15, entonces Jesús le habla, ya empieza a hablarle a sus discípulos acerca de la venida del Espíritu Santo. Entonces, lo que dijimos, un resumen pequeñito de lo que empezó este capítulo 14 que acabamos de leer. Entonces, Jesús, ¿qué pasó? Comenzó diciéndole a sus discípulos que confían en Él, primeramente, lo que acabamos de estudiar, que confían en Él, que Él iba a preparar un lugar en la casa del Padre, ¿verdad? Luego, ¿qué les dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Luego le dice acerca de sus obras. Le dice a sus discípulos que aún si creen en las obras que Él ha hecho, aún cosas mayores ellos podrían hacer y que todo lo que pidan en su nombre, el Padre se lo daría, el Padre se lo otorgaría. Ahora, entonces, a partir de este verso 15, Jesús le habla acerca de la venida del Espíritu Santo. Y esta vez, entonces Jesús les brinda una promesa para ese intervalo entre su partida y entre su regreso. Entonces le habla de este Espíritu Santo que vendría sobre ellos para ayudarles, para ser su ayudador, para ser su fortalecedor. Vamos al versículo 15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo les pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Yo no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Versículo 20, en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Entonces, yo le pediré al Padre, le dice Jesús, y Él le dará otro consolador para que los acompañe siempre. Entonces la promesa era darles otro consolador. La palabra consolador en griego es Paracleto, que significa fortalecedor, intercesor, ayudador. Entonces, otro Paracleto significa que el Espíritu Santo ocuparía el lugar de Jesús desde su partida hasta que Él regrese. Entonces, esta sería la nueva realidad que debían enfrentarse los discípulos. Este periodo iban a comenzar a transitar ellos. Jesús se iría, pero el Espíritu Santo vendría sobre ellos para ser su ayudador, su fortalecedor, su intercesor, su guía. Entonces, ahora, Jesús, ¿quién es? Jesús es nuestro intercesor y es nuestro abogado delante del Padre, ¿verdad? Juan, el que escribió este evangelio, cuando escribió Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, él usa de nuevo estas mismas palabras. Dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Entonces Jesús es nuestro abogado delante del Padre. Mientras que el Espíritu Santo, le dice Jesús, Él les ayudará durante
todo este tiempo que dure su peregrinaje aquí en la tierra. Y esta es una palabra para cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a cada uno de nosotros ahora. Amén. Amén. A Él le pedimos, al Espíritu Santo, que nos ayude, que nos guíe, que nos dé sabiduría, que nos oriente. Él es nuestro ayudador. Es la promesa de Jesús, lo que Jesús le pidió al Padre para su partida, para que quede sobre la vida de sus discípulos y lógicamente para cada uno de nosotros. Entonces, ¿para qué vendría el Espíritu Santo? ¿Cuál sería la tarea del Espíritu Santo? Primeramente, le asistiría para que lleguen a entender la obra de Jesús. Eso sería, número 1. Cuando venga el Espíritu de verdad, dice el capítulo 16, versículo 13, que ya vamos a llegar, pero lo vamos a leer ahora para poder entender bien esto. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y le anunciará cosas por venir. Es decir, les asistirá para que lleguen a entender la obra de Jesús. Número 2, ¿qué hará? Glorificará a Cristo. Él me glorificará, dijo Jesús, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Número 3, les apoyará en su testimonio ante el mundo. Y el Espíritu Santo siempre les acompañará. Es decir, que Él les apoyará en su testimonio ante el mundo. Dice, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Entonces Jesús le da una palabra a ellos, que está en el capítulo 16, verso 4, que dice que no tengan temor cuando los lleven a la sinagoga delante de las autoridades. No tengan miedo de lo que tengan que decir, de lo que tengan que responder, porque el Espíritu Santo les enseñará en esa misma hora lo que tienen que responder y lo que tienen que decir. Eso te traería paz al corazón de sus discípulos. Luego, en el versículo 17, Jesús le llama el Espíritu de verdad. Dice, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y está en ustedes. Entonces ahí Jesús lo llama el Espíritu de verdad porque el Espíritu Santo da a conocer a Jesús como la verdad, el verdadero camino hacia Dios. Ahora, el que no tiene a Jesús en el corazón, el que no ha recibido a Jesús como el Salvador, como el Mesías, tiene que hacer, ¿cuál sería el primer paso? Primer paso, recibir a Jesús como su Salvador para que el Espíritu Santo luego more en su corazón. Amén. O sea, esa es la condición. Primeramente, recibir a Jesús como nuestro Salvador para que el Espíritu Santo venga a morar en nuestro corazón. Pero debido a su ceguera espiritual, el mundo no es capaz de recibir el Espíritu Santo porque ellos no habían aceptado a Jesús como el Mesías. Entonces, todo lo que los discípulos deben saber con respecto a la obra de Jesús, el Espíritu Santo se los enseñaría, el Espíritu Santo se los recordaría. La constante presencia del Espíritu Santo compensaría la ausencia de Jesús. Entonces, esa era la noticia que Jesús le estaba dando a sus discípulos. Es por esta razón que Jesús puede decir lo siguiente en el verso 18. Dice, no los dejaré huérfanos, les dice Jesús, volveré a ustedes. Él está presente por medio de su Espíritu, pero también a través de su resurrección. Versículo 19, dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, ustedes también vivirán. Entonces, para el mundo, la despedida de Jesús sería para siempre, mientras que para sus discípulos sería simplemente algo temporal. En su muerte y resurrección mostraría su triunfo sobre la muerte. Y a través de ese acto permite que los suyos compartan con Él la vida de la resurrección. Por eso Jesús les dice, vosotros también viviréis. En el verso 20... en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Entonces, esto puede ser el día de la resurrección y el derramamiento del Espíritu Santo, el día que continúa hasta ahora, hasta su retorno, hasta que Él regrese. Y los discípulos verán la comunión que hay entre Jesús y el Padre, pero también esa misma comunión que hay entre Jesús y ellos. En el verso 21,
Jesús destaca allí la obediencia hacia su persona a través del amor. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Entonces, para que Jesús se manifieste, ¿qué es lo que pide Jesús? Que lo amen. Dice, el que me ama, el que hace suyo mis mandamientos y los obedece, y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Entonces ahí Jesús lo explica con claridad. El que me ama obedecerá mi palabra, ¿verdad? Y mi Padre, como consecuencia, mi Padre también lo amará. Y el que no me ama lógicamente, el que no me ama no va a obedecer mi palabra, dice Jesús. Entonces, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Le preguntó Judas, no Iscariote, versículo 22. Porque claro, él pensaba que sería bueno que todo el mundo conociera acerca de Jesús. Ahí podríamos ver seguramente el primer misionero. La respuesta que Jesús le da abarca ahí todo el final de este capítulo. Vamos a leer versículo 23. Le contestó Jesús, Judas, dice, no, vamos del verso 22, le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús, el que me ama obedece mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Entonces la fe y el amor hacia Él y la obediencia a su palabra abren el camino que conduce a una relación aún más íntima con el Padre y también con Él, también con Jesús. Es decir, nuestro amor hacia Él tiene que estar puesto en evidencia mediante nuestra obediencia. ¿Se entiende? Nuestro amor hacia Él se manifiesta mediante nuestra obediencia, porque no podemos decir que amamos a Jesús si no obedecemos a su palabra. ¿Se entiende? No podemos decir que amamos a Jesús si vivimos a nuestra manera. No podemos decir que amamos a Jesús si no cumplimos con sus mandamientos. Entonces, ahí está la clave. Versículo 25. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y le hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden, dice Jesús. Lo que Jesús les quiere decir aquí es que Él no se había olvidado del mundo, sino que se reunió con ellos para darle la verdad. Y ellos mismos, decía, esa sería la tarea de cada uno de ellos. Ellos mismos serían los que tenían que llevar la palabra al mundo, comunicar al mundo la palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Esa sería la tarea de los discípulos y es la tarea de cada uno de nosotros también. El Espíritu Santo le explicaría a ellos, lo que le dice Jesús, todo lo que Jesús les había enseñado y es más, le haría recordar las palabras del Maestro, todo lo que el Padre le había revelado al Hijo, el Espíritu Santo le haría recordar a sus discípulos. Y la paz les dejo, le dice Jesús, y mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se angustien ni se acobarden. Entonces ahí Jesús se despide de ellos, pero les deja su paz. Es una paz interior que les hace sentir que Él no se fue, sino que sigue morando con ellos, con su amor y por medio de su Espíritu. Y esta paz que Él le da es capaz de ayudarles a enfrentar esa partida. El Maestro se iba a ir y ellos se quedarían solos, pero Jesús lo que le quiere decir que no había razón para estar triste, no había razón para que ellos tengan temor. Me voy, pero vuelvo a ustedes, verso 28. Si me amaran, se alegrarían que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Entonces la partida de Jesús no debía causarle tristeza, sino alegría, porque Jesús volvería y luego sería enviado el Consolador. Versículo 30, ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado. Entonces Satanás estaba a punto ya de atacarle, pero su ataque no lograría vencerlo. Satanás perdió la batalla porque Jesús murió en la cruz, pero Jesús resucitó y Satanás fue vencido. Y el mundo debe saber, versículo 31,
Pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Entonces el mundo debe saber que el Padre ama a Jesús porque Él está dispuesto a poner su vida y así de esa manera cumplir con el mandato que el Padre le había dado. Terminamos el capítulo 14, vamos a entrar al capítulo 15. Jesús enseña sobre la vid y los pámpanos. Fíjese que en este capítulo 14 Jesús le habla acerca de la unión con el Padre y con los suyos. Y ahora a partir de este capítulo 15 Jesús explica esa unión dando un ejemplo con la vid y sus pámpanos. Vamos a leer el versículo 1, estamos en el capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará muchos frutos. Separado de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces comienza este capítulo con el versículo 1 y Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces aquí el ejemplo que Jesús le da a sus discípulos es que llevarán mucho fruto, pero la condición es que si permanecen en Él, solo a través de Jesús podemos producir frutos. Por eso Él empieza su discurso con estas palabras, yo soy la vid verdadera. En el Antiguo Testamento a Israel se lo identificaba como vid o como viña. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento donde Dios se refiere al pueblo de Israel como vid, mi viña. Por ejemplo, en el Salmo 80 está hablando de Israel como la vid que fue sacada de la esclavitud de Egipto. También podemos leerlo en Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7, que sería bueno que lo lean, que es la canción de la viña. Es hermosísima. Entonces estos primeros 7 versículos de Isaías capítulo 5 habla acerca estos primeros 7 versículos habla acerca de los pecados de Israel y de su inminente esclavitud por su desobediencia. Luego, en Jeremías capítulo 2, versículo 21, Dios les dice, yo te planté como vid selecta, con semilla genuina. ¿Cómo que te has convertido en una vid degenerada y extraña? Entonces son todas palabras para el pueblo de Israel. O también en Ezequiel capítulo 15, donde Jerusalén es una vid inútil, Israel, perdón, es una vid inútil. Ustedes no tenemos tiempo, pero después léanlo, que puedan leerlo ustedes en casa, o en Ezequiel capítulo 19, que habla acerca que fue plantada como una uva hermosa, pero luego fue arrancada y fue llevada a la esclavitud. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que esa viña no produjo buenos frutos de obediencia y reverencia a Dios. Ahora, la verdadera viña es Jesucristo. Jesús es la única vid que no defrauda, porque Él está en comunión con el Padre y en absoluta obediencia hacia Él. Entonces Jesús le dice allí a sus discípulos la importancia de mantener esa misma comunión y esa misma obediencia hacia Él, porque el que no da fruto será quitado por el Padre. Lo que acabamos de leer recién. El Padre quitará todo pámpano que no dé fruto. Es decir, el Padre, en su calidad de labrador, les limpiará, es decir, entresacará lo que no sirve para que puedan llevar más fruto. Es decir, es como un proceso de santificación.
Toda rama que en mí no da fruto, dice Jesús, la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto. En el versículo 3 Jesús le dice, ustedes ya están limpios por las palabras que le he comunicado. Es decir, por la palabra, los creyentes ya son limpios mediante la promesa de su perdón, disfrutan de una rica comunión con Él, mientras que por su mandamiento de permanecer en su amor, crecerán en esta vida de llevar mucho fruto. Es decir, fuimos renacidos mediante la palabra de Dios, y fuimos renacidos, por tanto fuimos limpiados. El Salmo 119, versículo 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Hay muchos ejemplos allí en la Biblia que nos habla acerca de esto. Entonces, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, dice el verso 4. Esto es imprescindible para ser fructífero. Es la única manera para ser fructífero, es permanecer en Jesús. Entonces, como el pámpano que no produce fruto por sí mismo, tampoco ellos podrían hacerlo si no se mantienen en comunión con Jesús. Eso es lo que Jesús le estaba explicando a sus discípulos. Llevarán mucho fruto si permanecen en mí. El vivir lejos de Dios, es decir, el no cumplir sus mandamientos, el vivir como uno quiere, trae como consecuencia una vida infértil, una vida inútil. Si vivimos lejos de Dios, si no cumplimos con sus mandamientos, si no estamos aferrados a Él, jamás podremos cumplir las promesas que hay sobre nuestra vida. Jamás podremos cumplir los planes de Dios que hay sobre nuestra vida. Amén. Los propósitos de Dios que hay sobre nuestra vida. Solamente si permanecemos en Él. Entonces, hay tres cosas claves aquí. Primeramente, estar en Cristo, es decir, la salvación. Luego, número 2, llevar frutos. Y número 3, permanecer. ¿Se entiende? Entonces, estar en Cristo, que nos habla de la salvación, llevar muchos frutos y permanecer en Él. En el verso 9, Jesús explica entonces que permanecer en Él es permanecer en su amor. Permanecer en su amor es guardar sus mandamientos, es amar a nuestros hermanos como Jesús nos ha amado a cada uno de nosotros. De esta manera nuestra vida puede estar llena del gozo de Cristo. Verso 11. Les he dicho para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Si nadie tiene amor más grande que dar la vida por sus amigos. Entonces, el gozo de Jesús es su amor por su obra consumada, su obra hasta la cruz. Fíjense qué amor tan grande el de Jesús. Así no tiene comparación con el amor que podemos dar nosotros, ¿verdad? No tiene comparación su amor. Su muerte en la cruz por cada uno de nosotros, para salvarnos, para limpiarnos de nuestros pecados, para darnos vida eterna. Eso es lo que hizo Jesús, y aún más. Entonces, son amigos de Jesús aquellos que responden a este amor con fe y con amor por los hermanos. Versículo 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervo, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. Ahora Jesús se puede probar su amor por sus discípulos, y Jesús le dice que ellos son sus amigos, que no son sus siervos. Y ustedes conocen todo de mí. Todo lo que oí a mi Padre se los he enseñado a ustedes, les dice Jesús. Se los he dado a conocer a ustedes. Y ese amor de Jesús, claro, no comenzó en el corazón de los discípulos. Ese amor no nació en nuestro corazón. Al contrario, comenzó en el corazón de Jesús. Por eso le dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure. Versículo 16. Entonces lo que Jesús le manda ahora es proclamar el mensaje de salvación para traer muchos frutos. Entonces, este es un fruto que permanece. Y es la tarea de cada uno de nosotros, ¿amén? Evangelizar, hablar a la gente del amor de Dios. Hablarle a la gente que existe un Dios salvador, que en Dios nuestros pecados son perdonados, que en Él hay restauración, que en Él hay nueva vida, que en Él hay oportunidad de vida.
que en Él hay paz. Tanta gente que vive sin paz. Solamente hablándole del amor de Dios, solamente hablándole lo que Dios, nuestro testimonio, es decir, lo que Dios ha hecho con nosotros y que también lo puede hacer en la vida de ellos. Entonces, este fruto permanece y siempre contarán con el apoyo del Padre, le dice. Él les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, les dice Jesús. Entonces, los discípulos podrán contar con el apoyo del Padre, quien suplirá todas sus necesidades como respuestas a sus oraciones en el nombre de Jesús. En el verso 17, versículo 17, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Entonces, para cumplir con lo que Jesús les dijo, los discípulos deben amarse. Juntos estarían fortalecidos. Juntos podrían enfrentar al mundo que vendría contra ellos con odio, con persecución, con muerte. Si los encontraría juntos, los encontraría unidos y entre ellos mismos podrían fortalecerse. Jesús previene acerca del aborrecimiento del mundo. Estamos ahora en el punto 6. Vamos a leer el versículo 18. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Entonces los discípulos deben darse cuenta que en el mundo encontrarán el mismo odio que Jesús había encontrado. Jesús se había enfrentado y le había dicho que sus obras eran malas. Entonces ellos, la misma persecución que Jesús había tenido, también ellos la iban a experimentar. Ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán, les dice Jesús. Así que los van a tratar por causa mía y los van a tratar mal por causa mía, les dice Jesús. Y además, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces aquí Jesús se refiere al mundo que no lo había reconocido como el Mesías, versículo 22. Si yo no hubiera hecho las obras que hice, no sería culpable de pecado, pero ahora no tienen excusas por su pecado. Si el mundo ya no tiene excusa alguno, porque no solamente escucharon hablar a Jesús, no solamente escucharon hablar al Mesías, sino también que vieron sus obras. Ellos escucharon mis palabras, dice Jesús, y además vieron mis obras. Versículo 23. Otra vez Jesús ahí resalta la unión con su Padre, diciendo, el que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Es decir, no hay otro Dios, solo el que ha enviado a Jesucristo. Entonces, el odio del mundo hacia Jesús es el cumplimiento de la Escritura, dice Jesús en el versículo 25, pero esto es para que se cumpla la palabra escrita en su ley. Sin causa me odian. El Salmo 69:9 es un salmo, es un grito de angustia de David, y David escribió lo siguiente: sin causa me aborrecieron, en el versículo 4. Entonces, la fatal consecuencia de la incredulidad es resistirse a aceptar el fracaso de la propia vida y la necesidad de la obra de salvadora de Cristo. En el verso 26, versículo 26, ya terminamos. Cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Entonces Jesús en este versículo 26 les habla nuevamente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien les va a ayudar y que hace que los discípulos sean testigos firmes de Jesucristo. Y el Espíritu Santo testificaría dando luz a ellos, dándole luz a los discípulos para que ellos también testifiquen de Jesús. Entonces aquí terminamos con este capítulo 15. Y ya ahí en los primeros capítulos versículos del capítulo 16, Jesús le habla acerca del mismo tema que ya le había hablado antes, acerca del odio que el mundo le iba a tener a ellos por ser discípulos de Jesús. Y les habla acerca de lo que le va a suceder. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios.
Entonces Jesús le dice que lo hacen porque no lo conocen al Padre y tampoco lo conocen a Él. Siempre habían negado la unión entre el Padre y entre el Hijo. Bueno, llegamos hasta aquí. Pensé que podíamos ver un poquito más. Vamos hasta aquí. Solamente nos quedan 2 clases, así que vamos a tener que ir un poquito rápido para que ustedes lo vayan leyendo en casa, ¿sí? Así lo podemos entender mejor, porque nos quedan solamente el 5 y el 11 ya tenemos que terminar. ¿Estamos? Bueno, que el Señor les bendiga.